Ignacio Indio Figueredo. Existe un trabajo de Alexander Lugo Rodríguez que fue presentado en el segundo Congreso y Parlamento Virtual del Folclor de América en junio de 2021. Ese trabajo lleva como título Viaje al arpista del Arauca, las historias del Indio Figueredo. Allí se mencionan algunos aspectos interesantes sobre la vida y obra de Ignacio Figueredo. Ignacio Indio Figueredo, menciona el autor en el trabajo, alcanza la dimensión de esa gran figura que reúne todas las vertientes y recoge de todos los afluentes aquellas aguas purificadoras de lo que en el llano es música, y de los golpes y tramoleos de una arpa que literalmente tronó por todo el llano, y se alzó hasta un país que lo descubre atónito, para descubrirse a su vez en la conciencia de lo que es la tierra y en el sentido de lo que somos como raza indómita. Ignacio Indio Figueredo, los estudiosos de la música criolla, de la música venezolana, lo han ubicado como ejecutante del estilo antiguo del arpa llanera. Dijo con su arpa el Indio Figueredo más de lo que se había dicho y hecho en 180 años. Desde las antiguas arpas llevadas por los misioneros al llano a partir de 1722, agregándole además a esto los casi 100 años que vivió, dejando al menos 400 composiciones. Figueredo nació el 31 de julio de 1899 en el Fundo Algarrobito, cerca de Cunaviche, en la parroquia homónima del actual municipio Pedro Camé. Fue hijo del músico Pancho López y de María Luisa Figueredo. Además, Figueredo en 1935 se casa con Mercedes Castillo, con quien tuvo 11 hijos. Sabemos hoy día que Ignacio Indio dejó 3 hijos no concebidos en el matrimonio. Cuando tenía 11 años, vino un arpista a tocar a mi casa, dice Ignacio Indio. Yo oí aquello que me gustó mucho y me quedó la precaución del arpa. Yo le pedí a mamá un arpa y ella la cambió por una novilla. María Luisa Figueredo, madre del Indio Figueredo, ¿qué hubiese sido de la música venezolana si no hubieses cambiado una novilla por un arpa? Figueredo falleció en San Fernando de Apure el 1 de septiembre de 1995, habiendo cumplido 96 años, 1 mes y 3 días. Figueredo murió a las 9:30 de la noche, falleció en su casa número 12 de la calle Chimborazo, como decía, de la ciudad de San Fernando de Apure. Fue músico de cédula de identidad número 883957. Además de eso, Figueredo no dejó bienes de fortuna, estaba casado con la ciudadana Mercedes Castillos y además dejó 11 hijos. Los hijos concebidos de Ignacio Ventura Figueredo con Mercedes Castillo fueron los siguientes: Elena Yolanda, Ignacio Nectalí, María Selmira, Alejandrino, Elis Alberto. Elis fue un excelente intérprete de la música llanera. Aurora Sofía, quien también interpreta la música llanera, Juan Elías, Nilda del Rosario, Marcelo Amílcar, quien heredó su capacidad de tocar el arpa, Clara Isabel, Rubén Bautista, de profesión médico y quien firma el acta de defunción. Como decía, no dejó bienes de fortuna y la causa principal de la muerte fue un edema agudo del pulmón debido a una insuficiencia respiratoria por una neumonía izquierda bacteriana.
Figueredo en vida decía que a mí me descubrieron tres personas que siempre recuerdo con cariño y agradecimiento: Antonio Esteves, Reinaldo Espinosa Hernández y Freddy Reina, quienes se habían trasladado hasta Chaguas buscando temas para la cantata criolla. Estos señores se quedaron maravillados, relata Figueredo, y me llevaron a Caracas en el año 1948 y me presentaron en Los Palos Grandes en un club al aire libre. Recordemos que Antonio Esteves, Freddy Reina y Reinaldo Espinosa Hernández eran gente connotada, gente estudiosa de la música venezolana. Antonio Esteves decía lo siguiente: yo le tenía miedo a mi capacidad para abordar la porfía en la cantata y me dije que era mejor hacer un viaje al llano. Preparé mi grabador e invité a Freddy Reina un poco antes de la Semana Santa para que fuéramos a recorrer todo lo que es desde Ortiz, El Sombrero, Palo Seco, Calabozo, Corozopando. Todo eso donde se pudieran escuchar joropos y bailes. Ya en Achaguas, y habiendo conocido y visto tocar a Ignacio Figueredo, dice Esteves, lo seguimos hasta el amanecer. A las 11 de la mañana conseguí permiso del jefe civil para prender la luz eléctrica y comencé a grabar. Grabamos 5 horas, luego regresamos a Caracas y ahora sí tenía yo una base para trabajar el contrapunteo. Aquel hombre era el indio Figueredo. También Alirio Díaz resaltaba los aportes del indio Figueredo. Decía lo siguiente: lo interesante de esta música está en la gracia de su ritmo de danza, suave e hipnótico, que constituye la manifestación más fiel y profunda del pueblo venezolano. Es importante decir que un aspecto interesante de Figueredo fue su desprendimiento enseñado. Hay un trabajo sobre los datos biográficos del indio Figueredo que aparece en la revista Avance, en un homenaje que se le hace, que dice lo siguiente: cuando residió en Pinto Miseria número 109 en Caracas, le dio clases a Juan Vicente Torrealba. Luego en el Hotel Marín le dio clases a Cándido Herrera. Después se encuentra con el señor Bello, hijo de Carmelo Bello, quien residía en San Juan de los Morros, quien recibió instrucciones del indio. Así, entre otros artistas que también pidieron ser discípulos del indio Figueredo. El 31 de octubre de 2013, en la redoma del sector Las Terrazas, en la avenida intercomunal San Fernando Viruaca, le fue develada una estatua en su honor, quizás para recordarnos la cita que hace Alexander Lugo Rodríguez de don Francisco Quevedo, reconociendo la dimensión de Figueredo y de su gran aporte a la música venezolana. Cito lo siguiente, abro comillas: podríamos decir aquello que decía don Francisco de Quevedo de sí mismo, que era hijo y padre de sus obras y padrastro de las ajenas. Figueredo fue reconocido como compositor portador patrimonial por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El indio siempre recibió el cariño no solo del pueblo llanero y de toda Venezuela. De igual manera, recibió deferencias de las autoridades que gobernaron el estado Apure y el territorio nacional. En la foto, como vemos, en 1971, el señor ministro de Agricultura y Cría, López Luque, junto a la gobernadora del estado Apure, señora Carmen Valero, estuvieron junto a Figueredo disfrutando de sus interpretaciones. Luego, en esta foto, en 1979, en casa de la familia Figueredo Castillo, el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, junto al gobernador del estado, Ismael Colmenares, compartieron un desayuno en grata visita a Ignacio Indio Figueredo. Hay un trabajo en esa misma revista Avance, de donde nosotros hemos tomado lo que hemos denominado la tercera Marialaya. En ese trabajo de la revista Avance hay una parte que dice cuento del indio Figueredo, si Marialaya supiera. Allí Ignacio Indio relata los pormenores de su encuentro con Marialaya en una fiesta llanera que le permitió a Figueredo inspirarse
en esa canción que ha marcado un hito de la música venezolana. Osvaldo Lares, que sabemos que fue un gran musicólogo, arquitecto de profesión, quien fue amigo del Indio Figueredo, que lo conoció, que estudió su obra, dice lo siguiente, que conoció al Indio Figueredo en San Fernando de Apure en el año 1966. Desde el momento de oírlo en su casa tocando junto a sus hijos, se plantea la idea de grabarle un disco. Ya conocía y cargaba consigo una larga duración del Indio, cuando se fue en el año de 1952 a estudiar arquitectura en la Universidad de Cornell. Un LP donde cantaba Ángel Custodio Loyola. Dice Osvaldo Lares, lo oía todos los días y de allí me quedó ese gusto por el Indio y quise conocerlo. Además, Osvaldo Lares nos confirma que en el acto de Pedro Laya conoció nuestro arpista a la India María Laya y le compuso el célebre pasaje. Osvaldo Lares, en sus palabras, dice lo siguiente. En 1918 en Guachara, la simpática India María Laya, de 14 años, inspiró al joven arpista Ignacio Figueredo este pasaje, que con el correr de los años se iba a convertir en su composición más famosa. El destino los separó poco tiempo después y ella se convirtió en leyenda. De igual manera, Freddy Reina, uno de sus descubridores, un concertista de cuatro, musicólogo, un hombre importante dentro del mundo de la música venezolana, dice lo siguiente acerca de su primer encuentro con el arpista. Cuando descubrimos al Indio, quedó como un artista de primerísima clase, un arpista excepcional. Y descubrimos que María Laya era de él y varias otras piezas. Eso lo dijo en el año 1992. Por otra parte, debo decir que estas afirmaciones de Osvaldo Lares, Antonio Esteves y Freddy Reina son muy importantes, porque son hechas luego de haber realizado sus investigaciones de campo y de haber conocido y estudiado la obra de Figueredo. Es evidente que esto concuerda con el hecho de que en la grabación de María Laya, que fue llevada a cabo por Juan Vicente Torrealba en 1951, en un disco de 78 revoluciones por minuto, por su disquera Banco Largo, acreditó en ese acetato a Ignacio Figueredo la autoría de la canción. Y todo esto es evidente debido a que esta María Laya, la que denomino número 3 en este trabajo, es una persona que existió, que es de carne y hueso, y que en la segunda década del siglo XX, en el Fundo La Julianera, en Guachara, fueron testigos de este hecho el prefecto del pueblo, el capitán Martínez, entre otros. Esta María Laya, la que no es un cuento, la que no es un mito, la que no es una leyenda, inspiró en un baile a Ignacio Figueredo, la canción María Laya. Aurora Figueredo es una importante testigo de excepción en la vida de Ignacio Indio Figueredo. Lo acompañó en sus giras, conoció sus alegrías, sus tristezas, las dificultades que enfrentó y también conoció sus luchas. Dejemos que sea ella, con su voz, el 24 de abril de 2026, que nos diga la grandeza del Indio Figueredo. Soy Aurora Sofía Figueredo Castillo, hija de Ignacio Ventura Figueredo y de Mercedes Castillo Ramos. Con la autoridad que me acredita, soy testigo de gran parte de su vida artística, porque como estudiante y en mi vida profesional pude acompañarle en sus giras por casi toda Venezuela. Sí, fui su chaperona, dándole extremos cuidados para su salud y velando por sus derechos tanto morales como patrimoniales. A pesar de estos cuidados, no faltó quien quisiera aprovecharse de su buena fe para plagiar o despojarle de alguna de sus creaciones que se le acreditan.
Ignacio Ventura fue peón de las faenas más rudas en los hatos donde trabajó desde joven. Y estas circunstancias no le permitieron cursar estudios esenciales o básicos como la educación primaria. Hecho esto que lo acredita como analfabeto o iletrado según el castellano. Sin embargo, esto no fue obstáculo para crear sus composiciones, porque sus hijos le escribían sus letras a medida que él se las dictaba. Ya establecido en San Fernando de Apure, mi madre Mercedes poco a poco fue enseñándole a leer y a escribir sus composiciones y logró registrar su firma, que en ocasiones autografiaba a sus admiradores cuando se lo exigían. No hay duda que cuando mi padre de muy niño cantaba: soy Ignacio Ventura, flor de la canela, recoja la semilla para que no se pierda. Su semilla dio frutos. Su gran familia, sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y cuando mi abuela María Luisa Figueredo cursó invitaciones en la enmienda, la comunidad donde ellos vivían en San Juan de Payara, para que oyeran tocar a un ángel que bajó de los altos cielos las melodías que había aprendido del arpista, demostró su inteligencia, su oído musical, que sin estudios de teoría y de solfeo logró extraer de las cuerdas del arpa las melodías más recias del llano venezolano. Su legado persiste a través de más de 300 composiciones. Honor y gloria a Ignacio Indio Figueredo. Salí para el Bajo Apure en una potrancabaya. Salí para el Bajo Apure. Interesante esta fotografía porque en esta foto se reencuentran la musa y el artista. Se reencuentran los cauces que conllevaron a una de las composiciones y letras más famosas que ha parido el llano venezolano, la canción La India Marialaya. Sin Marialaya, la música venezolana, sin el indio, quizás hubiese tenido otras connotaciones. Con el indio nace, se da a conocer la música criolla en el ámbito nacional, la música autóctona, la música original, aquella por la cual Loyola desprendidamente luchó por conservar su arquetipo, y en ella pues, en Marialaya, se conjugaron parte de estas musas que inspiraron al indio en función de su creación y de su talentosa obra durante su existencia. Salí para el Bajo Apure en una potrancabaya. Salí para el Bajo Apure en una potrancabaya. Tan solo por conocer a la India Marialaya. Tan solo por conocer a la India Marialaya.